gracias por también la presentación. La verdad es que estaba deseando venir, pero es como cuando anticipas una comida y luego llega la comida y resulta que, aunque lo habías anticipado, pero que lo que disfrutas es mejor que lo que habías anticipado. Así nos pasa siempre a mi esposa y a mí. Ella, lo siento que no ha podido venir conmigo esta mañana, pero siempre que hemos venido, la verdad es que ha sido un tiempo muy especial. Nos gozamos mucho con Moisés, su familia, y bueno, qué decir, especialmente en la obra que el Señor os ha usado y os está usando, y todos vosotros es un refresco, es una bendición ver caras nuevas. No sé, no soy mucho de presentaciones, quizás deciros que, bueno, pues como decía Moisés, nos conocimos en nuestros años jóvenes, luego pues estudiamos algunos años juntos para servir al Señor y servir a su pueblo. Y bueno, pues luego hemos estado unos años en el ministerio. En nuestro caso estuvimos pues un par de años en Valencia, luego 10 en Pamplona, 13 en Logroño, y hace como ahora ya, este mayo hará 9 años que hemos vuelto a la zona de Cataluña, y el Señor nos ha permitido servir en la Facultad de Teología IPSTE. Es un lugar donde nuestro corazón es servir al Señor y servir a su pueblo, especialmente en la formación de hombres y mujeres para que puedan anunciar el mensaje de la palabra del Señor y servir en estos tiempos tan difíciles que estamos. Y bueno, ahí estamos peleando, trabajando, y si os acordáis de nosotros, pues os agradeceré vuestras oraciones. Me gustaría orar y luego quisiera compartir con vosotros algo que, bueno, me está llenando de gozo, de expectación, de ilusión, de admiración y llevándome a mis rodillas hacia nuestro Señor, y espero que pueda transmitir lo que hay en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Nos gozamos en tu presencia. Nos gozamos, Señor, en cómo tú bendices a tu pueblo, a cada uno con diferentes experiencias. Tantas gracias, Señor, por la alabanza conjunta, la lectura de tu palabra. Señor, cada aspecto de nuestra vida nos edifica, nos bendice. Como se ha leído en varios momentos esta mañana, nos da paz, nos transmite tu paz. Gracias, Señor, por tu palabra ahora, y pedimos que tú nos bendigas, que tú la graves en nuestros corazones, tú alimentes nuestra alma y podamos, Padre, ser en alguna manera por tu Espíritu Santo transformados un poco más a la imagen de tu Hijo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Pues me gustaría hablaros, como es el título, acerca de Jesús como el Mesías. Para nosotros como creyentes, pensar en que el judío Nachmanides en 1263, en el primer debate que hubo entre judíos y cristianos, Nachmanides dijo lo siguiente: nuestra religión y ley no depende de un Mesías. No sé a vosotros, yo cuando leí esta frase dije, ¿perdona? ¿Ha leído otro libro que yo? Porque el Antiguo Testamento, hemos leído esta mañana el Salmo 2, ¿no? Ha leído, no sé, pero de alguna manera aún su pensamiento, en medio del racionalismo judío de la época, ha influenciado la teología contemporánea de nuestro tiempo, para que algunos estudiosos dijesen no, que en el Antiguo Testamento en realidad, después de que algunos pues han pretendido de alguna manera deshilachar el Antiguo Testamento, pero algunos han pretendido como que la idea del Mesías no está tan presente como nosotros la entendemos, sino quizás como un gobernador humano que liberaría a Israel de sus opresores, pero como algo más. Sin embargo, para nosotros como creyentes, qué diferente es.
Jesucristo, el camino, la verdad, la vida. Cristo, que es la palabra griega en el Nuevo Testamento para Mesías, ungido, aparece 531 veces en el Nuevo Testamento. 396, o sea, un 74,5% aparece por sí sola. O sea, Jesús es, vamos a decir así, no lo sé, pero por decirlo así, 74% designado, identificado como el Mesías. 222 veces Jesucristo o Cristo Jesús uniendo, vinculando los dos nombres, y 109 que a veces están en diferentes partes del versículo, un 20%, pero aún así, componiendo esas 531 veces, ¿cómo se nos queda el cuerpo? Aún nosotros se nos identifica y nos identificamos como cristianos, una palabra que por esa I latina que aparece en medio en griego es un diminutivo, se ha traducido como pequeños cristos, pero en realidad deberíamos traducir como los seguidores o los del Mesías, los que seguimos a Jesús como el Mesías. Cristianos. Se trata de un nombre que por su frecuencia o por su uso ha perdido su trascendencia o su efectividad. ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Qué relevancia tiene a la luz de la Escritura? En el entorno de Jesús, la revelación de Dios. ¿En qué afecta ese título o esa identificación a nuestra fe, a nuestra perspectiva o a nuestra vida? ¿Qué significa que tanto hablamos de Cristo? En el contexto de nuestra cultura religiosa, Cristo es una caricatura muy desagradable. A veces se usa como una imagen de algo desordenado o muy deteriorado. Aún en el catolicismo popular, conlleva la imagen de Jesús en su debilidad, en la cruz. Aún como creyentes debemos evitar una familiaridad que resulta en una generalidad que no tiene ninguna profundidad, ninguna implicación en nuestra vida, en nuestra mente. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, debe ser entendido, ¿algo he hecho? Ahora. Debe ser entendido en el contexto de su revelación. La vamos a leer Mateo 16:16, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, y explica el Hijo del Dios viviente. Debe ser entendido en ese contexto que da discernimiento, certeza de quién es Jesús y el impacto que debe tener en la vida del creyente. Queremos responder a esas preguntas de qué significa Cristo, qué significa que Jesús es el Cristo. Queremos mirar principalmente Mateo capítulo 16, esa declaración de Pedro, que entendemos como el Señor Jesús dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir? Y luego miraremos otros pasajes que nos ayuden a dar otros matices. Si vamos a algunos textos de la Escritura, me gustaría leer varios para luego centrarme en Mateo capítulo 16. Quizás primeramente Juan capítulo 1, un versículo muy temprano, versículos 38 al 41, los primeros encuentros del Señor Jesús con los discípulos. Y dice que Andrés encontró, versículo 41 de Juan capítulo 1, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fijaos qué curioso que este evangelio escrito en griego retiene la transliteración del hebreo Mesías y luego aclara que se refiere al Cristo.
Un poco más adelante, versículo 47, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vamos a leer también Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Cuando el apóstol Pedro, después de presentar a Jesús como resucitado y los apóstoles como testigos de ello, declarando Pedro que esa resurrección era la exaltación por la diestra de Dios y que había recibido la promesa del Espíritu Santo, versículo 34 refiere a David, que no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué curioso. Y ahora sí me gustaría ir al pasaje de Mateo, capítulo 16. Pasaje de Mateo, capítulo 16, comenzando desde el versículo 7. Quizás recordaros que en este pasaje Jesús ha estado como 1 año y medio haciendo 3 recorridos por Galilea. En esos 3 recorridos las multitudes se agolpaban, sacaban enfermos para que fueran sanados. La enfermedad no podía estar delante de él. Pero aún así no hubo arrepentimiento. Y entonces el Señor, vemos en Mateo capítulo 13, que comienza a enseñarles por parábolas. Un modelo de enseñanza que no tenía el propósito de aclarar. No son ilustraciones, no son símbolos, no son metáforas, son parábolas. Son pequeñas historias con un final inesperado, que la persona que no tiene ninguna inquietud espiritual se queda tranquila como: ¡ay, mira qué bien, qué historia más interesante! Pero aquel que tiene inquietud y pregunta y busca al Señor, el Señor le da la comprensión, como así fue a los discípulos. Después de esos 3 recorridos por Galilea, después de ese 1 año y medio, en el capítulo 19 de Mateo ya el Señor se dirigirá hacia Jerusalén. Y tenemos una serie de pasajes que evidentemente lo que hacen, no puedo ni imaginar los propósitos del Señor, Él lo sabrá. Pero lo que vemos en su palabra es que hay 2 experiencias que fundamentan, aclaran, dejan palmariamente, con toda claridad, quién es el Señor Jesús. La primera es esta revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la otra es Mateo capítulo 17, el monte de la transfiguración, donde el Señor se transfiguró delante de ellos y los discípulos pudieron ver algo de su gloria. Y después de capítulo 17, algunas cosas más y ya se dirigirían a Jerusalén, donde el Señor sería entregado en manos de hombres, crucificado y resucitaría al 3er día. Pero bueno, vamos a leer el versículo un poco más y lo dejo sin leer. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, y otro, alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? Debemos subrayarlo, es una pregunta enfática
dirigida especialmente a ellos, confrontándoles hacia una decisión. ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dejadme ir hacia adelante para centrarme en esto y no distraer nuestra mente a otro sitio. Versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Qué declaración! Leyendo estos versículos, vamos a decir en la superficie, confirman la identidad del Señor Jesús como el Cristo o como el Mesías. Pero mirándolos más detenidamente nos plantean algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué necesidad había en el capítulo 16 de esta revelación si desde el capítulo 1 de Juan, en los primeros encuentros con los discípulos ya le habían identificado como rabí, como el Mesías? O por ejemplo, si ya estaba claro cómo, si Juan el Bautista vio al Espíritu como paloma descender, permanecer en Cristo, ¿cómo es que luego tuvo dudas sobre que Jesús era el Cristo? ¿En qué sentido fue, en otras preguntas, lo que hemos leído en Hechos, cuando Pedro dice que a este que vosotros crucificasteis, Dios le ha establecido, le ha constituido Señor y Cristo? ¿Qué significa que fue declarado? Podríamos haber leído Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, y nos dice prácticamente lo mismo. ¿Qué significa que en la resurrección fue como constituido Cristo? ¿No fue declarado aquí en Mateo 16? Otra pregunta que nos podríamos hacer. En el entorno judío, del judaísmo, que rodeaba la vida del Señor Jesús en los evangelios, ¿cómo entendían el término Cristo? Y si es que lo mencionaban, es que el Señor, la pregunta es así, ¿es que el Señor se apropió del concepto de los judíos como el Cristo? ¿O es que el cristianismo ha creado una nueva identidad con ese nombre, el Mesías? Lo que veremos es que no, el Señor ya anticipó con su palabra el ungido. El Señor ya anticipó una identidad, una misión. El Señor ya anticipó desde el Antiguo Testamento. Y en el tiempo después de la cautividad hasta la venida del Señor Jesús, es verdad que en los judíos, por sus circunstancias particulares, desarrollaron toda una serie de expectativas de alguien que iba a venir. Pero el Señor es quien declaró al Padre. Dice Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y lo que veremos es que hemos de ver en su palabra qué significa el Cristo, ese nombre que tanto usamos, ese nombre con el que nos identifican, para que tenga el significado, la trascendencia y el impacto que debe tener en nuestras vidas. Y nuestra cosmología, nuestra idea de dónde vivimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, creo que tiene que ver directamente
con quién es Jesús, el Cristo o el Mesías. Dejadme tratar tres cosas. En primer lugar, me gustaría hablaros algo acerca del nombre Cristo, de dónde viene ese concepto de Mesías. En segundo lugar, lo que quisiera es ver esta revelación de Dios Padre a Pedro, esa revelación que el Señor Jesús asume, que nos da a entender quién es Él. Y en tercer lugar, lo que quisiera ver es la revelación de Dios, que es fiel, certera, fiable. Es una revelación gloriosa que nos hace bienaventurados cuando de alguna manera el Espíritu Santo la ilumina en nuestros corazones, pero que a veces puede ser deformada por nuestras limitaciones humanas, como sucedió con Pedro. Y es lo que nos lleva a depender del Señor, a depender de su palabra, a leer su palabra, a dejar que su significado pueda enseñarnos y vivir según lo que el Señor nos muestre. Dejadme tratar acerca del nombre Cristo en el entorno judío. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se formó el concepto del Mesías? Pues cualquier estudioso, aunque la teología liberal a veces nos sorprende con algunas otras cosas, pero realmente todos los estudios apuntan a que el término de Mesías tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento. Y aún lo que se habla del desarrollo del concepto del Mesías en el periodo desde el año más o menos 512 hasta el año 60 antes de Cristo, que es lo que hablaríamos de el desarrollo del judaísmo, el tiempo de los libros apócrifos que nosotros no consideramos inspirados, como los judíos tampoco lo consideraron, pero todo eso arranca desde el Antiguo Testamento. Hay algunos pasajes que son peculiares, como por ejemplo Génesis 49:10, cuando Jacob bendice a sus hijos y dice: no será quitado de Judá el cetro ni legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él será la obediencia de los pueblos. Una imagen de gobierno y de juicio. Es verdad también que tenemos las palabras de Moisés, que decía que vendría un profeta después de él. Y tenemos versículos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 1, versículo 25, o en el capítulo 4, la mujer samaritana, cuando habla de Jesús como el profeta que había de venir. O en el capítulo 6, 14 o 7, 40, 4 veces en el Evangelio de Juan se preguntan: ¿era este el profeta que había de venir? Refiriéndose a Moisés. Pero realmente es alrededor de la figura de David. Cuando David expresa su deseo de construir el templo, que Dios establece un pacto con David y las palabras de Dios trascienden una connotación meramente humana. Segundo de Samuel 7, 12 al 16, dice el Señor: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré a tu simiente después de ti. Está hablando de simiente, de descendencia humana. Pero dice: yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y más adelante: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable para siempre. Hemos leído aún en los pasajes que nos orientan sobre el Mesías en el Nuevo Testamento. Hemos leído cómo se refiere a Jesús como el Hijo de David. Mateo capítulo 11, por ejemplo, se habla Hijo de David, o el ciego Bartimeo en el capítulo 9 de Mateo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo capítulo 12, versículo 23, ¿será este, se preguntaba la gente, será este el Hijo de David?
Y así es cierto que es alrededor de la figura de David y a partir de él y el pacto que Dios establece con David que emergen lo que llamamos salmos mesiánicos. Hemos leído uno esta mañana, el Salmo capítulo 2. Fíjate, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y dice, y por herencia tuya los confines de la tierra. ¡Wow! ¿Eso era para David? Yo creo que va más allá de David. No era solamente desde el Éufrates hasta el mar, sino hasta los confines de la tierra. Hablamos de los salmos que hablan del trono de Dios, esa grandeza que trasciende el concepto de un reinado meramente humano, de meramente la simiente de David. Hay otros salmos como el 46, el 48, el 76, que nos hablan de Sión, de Jerusalén como cabeza de naciones. Nos hablan en un tono que refuerza este concepto del Mesías. En ese entorno ideal del reinado de Dios, donde el rey presente se convierte en representación de Dios. Posteriormente se fraguan las esperanzas y expectativas del Mesías. Es en base a la palabra del Señor, por supuesto, que a través de la experiencia del pueblo judío, habiendo vuelto de la cautividad de Babilonia, habiendo sufrido por los Ptolomeos, luego por los Seleucidas, luego en el 169 cuando Antíoco Epífanes profana el templo otra vez, lo destruye y se levantan una serie de judíos piadosos que de alguna manera vindican la identidad del pueblo hebreo y aún el lugar de Jerusalén. En torno a todo eso es la palabra del Señor, es la figura de David, son los salmos mesiánicos, las palabras de los profetas que en algunos sectores del judaísmo, que parece tener inquietud de buscar a Dios en alguna manera, se crean una serie de expectativas. Cuando llegamos, el concepto de judaísmo se desarrolla curiosamente en el Targum, menuda palabra de 50 euros, lo siento, perdón, pero si os suena alguna vez después de esto, el Targum es que los judíos cuando volvieron de la cautividad ya no hablaban hebreo, hablaban caldeo. Y en las sinagogas se leía el texto hebreo, pero la gente para poder entenderlo se lo tenían que traducir. Y entonces hacían una paráfrasis, una traducción comentada del Antiguo Testamento. Y eso fue transmitido oralmente hasta la era cristiana, que fue plasmado por escrito. Y son en esos comentarios que entendemos que en algunos círculos había una expectativa de ese rey que se había prometido. También en la traducción del Antiguo Testamento al griego, o por ejemplo, la literatura apócrifa, pseudográfica y apocalíptica, que nosotros no tenemos como inspirada, pero nos habla de cuál era el ambiente religioso donde Jesús vivió. Dejadme daros algunos ejemplos. Oseas capítulo 3, versículo 5, que dice: «Después los hijos de Israel volverán y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, temerán a Jehová y a su bondad en los postreros días». Estas promesas de restauración de este David que iba a venir en esos postreros días aparecen en los comentarios judíos, por ejemplo, en los esenios, en los rollos del Mar Muerto. Por ejemplo, los salmos mesiánicos, hay referencias de ellos en libros como los Salmos de Salomón, que no estimamos como inspirados, en las parábolas de Enoc tampoco, o segundo de Esdras o el escrito de Amidah. Son escritos que reflejan
en algunos sectores, casi aisladamente, algunas expectativas sobre este rey que había sido prometido. Permitidme un ejemplo acerca de cómo en la traducción griega se refleja esta esperanza. Por ejemplo, Ezequiel 34, 25, cuando Dios dice, concertaré con ellos pacto de paz. La versión que se traduce al griego, porque los judíos, muchos de ellos se habían olvidado, sobre todo en Alejandría, del mismo arameo, al traducir al griego, en vez de decir, concertaré con ellos pacto de paz, dice, haré con David un pacto de paz. Otra vez anticipando. Y podríamos leer otros pasajes. Permitidme alguno rápidamente. Este libro, Los Salmos de Salomón, un libro apócrifo, lo que está hablando simplemente es anhelos del pueblo judío en el entorno de la vida de Jesús. Dice, por ejemplo, mira, Señor, alcánzales a su rey, hijo de David, para que gobierne sobre tu siervo Israel. Por ejemplo, dice, reunirá a un pueblo santo al que guiará con justicia y él juzgará a las tribus del pueblo que han sido santificadas por el Señor su Dios. Dice, él purificará, hablando de Dios, purificará a Jerusalén como lo fue desde el principio. Naciones vendrán desde los confines de la tierra para ver su gloria, aludiendo quizás a Isaías 55 o 56. Cuando llegamos al contexto de los evangelios, el judaísmo tiene una esperanza general, una diversidad de perfiles o de matices de quién era el Mesías. Se hablaba de un Mesías, de un Cristo como un rey, quizás enfatizando su aspecto político de conquistar, derrocar al gobierno romano y dando libertad a Israel. Los esenios, esa especie de orden monástica que estaba en el Mar Muerto, ellos tienen una idea de un libertador político, pero sobre todo de un sacerdote, un sumo sacerdote. Pero bueno, toda esa diversidad, los diferentes modelos que se apreciaban como figura del Mesías, puede ser Moisés, David, el siervo de Isaías 53, el pastor herido de Zacarías capítulo 13 o el Hijo del Hombre de Daniel 7. ¿Qué es lo que había generado en el pueblo de Israel? ¿Me atrevo a preguntar? ¿Tenemos algo en el Nuevo Testamento que nos hable de todo eso? Lo que Dios prometió especialmente alrededor de David, que vemos florecer en los Salmos y que luego impacta en esos judíos después de la cautividad. ¿Cuáles son los resultados en los evangelios? Los evangelios lo que presentan es que hay diferentes facetas, pero poca profundidad. Porque vienen unos magos de Oriente y dicen, ¿dónde ha de nacer el rey de Israel? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. ¿Y qué hace Herodes? Le pregunta a los escribas, fariseos, y ellos le dicen, no, sí, en Belén de Judá. ¿Hacen algo? No. Sí sabían dónde. Tenían ciertas nociones, habían diferentes facetas, diferentes esperanzas, algunos escritos religiosos, pero ¿qué efecto tenía eso en la vida de las personas? Apenas ninguno. Vino Juan el Bautista y sí, muchos se agolparon. El Señor dice, ¿quién os ha enseñado a los fariseos a huir de la ira que vendrá? Ese día del Señor. Cuando hablamos del Mesías, dejadme adelantaros una definición. El Mesías es ese personaje humano y divino enviado por Dios que inauguraría de una forma dramática una nueva era de restauración, de salvación y de justicia y de gloria. Pero cuando vemos en los evangelios, vemos una
generalidad. En el Nuevo Testamento, como decimos, diferentes suposiciones y perspectivas, pero nada que transformara, nada que creara un hambre espiritual. Cuando llegamos al pasaje de Mateo capítulo 16, lo que vemos es que, si bien los discípulos alrededor de Juan el Bautista y luego los primeros encuentros con el Señor Jesús, ellos eran conscientes de esa esperanza por un Mesías. Si cabe, ellos eran parte de esos judíos inquietos que buscaban que Dios interviniese en una situación precaria que estaban viviendo, una situación precaria espiritualmente y políticamente. Pero lo que vemos es que no es hasta el capítulo 16 que el Señor se lleva a sus discípulos fuera del contexto de Galilea y de Judea. El Señor Jesús los lleva a un lugar aparte donde no van a traer gente a sanarse, no va a haber gente que se agolpe, y ahí les pregunta: ¿quién decís vosotros que el Hijo del Hombre es? Esta no era una pregunta para hablar mal de los fariseos. Les pregunta sinceramente hasta dónde ha llegado la gente a entender acerca del Cristo prometido. Y unos dicen, pues uno es Juan el Bautista, otros dicen Elías. Y estamos empezando a percibir connotaciones del Mesías. Otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces, como dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Aquí lo que vemos es a Pedro presentado como representante de los discípulos. Mateo, de una forma firme, presenta, por ejemplo, capítulo 15, versículo 15, Pedro dice: explícanos esta parábola, pero en realidad eran todos los discípulos. O por ejemplo, capítulo 19 de Mateo dice: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, como portavoz, pero en representación de todos. Por eso las palabras que luego el Señor dirá a Pedro las encontramos en Juan dirigidas a todos. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente, explicando la naturaleza y la identidad de Cristo. Pedro vincula la identidad de Jesús como Mesías a su identidad filial con el Padre. Esto ya venía del Antiguo Testamento, en el pacto de Dios con David, cuando dice: yo seré a él padre y él será a mi hijo. O en el Salmo 2, cuando dice: mi hijo eres tú. O en el Salmo 89, yo le pondré como primogénito. Esta descripción del Dios viviente contrasta con su entorno entonces pagano, Cesarea de Filipo. Dejadme ir adelante y decir cómo el Hijo del Dios viviente, qué diferente veían o podían pensar acerca de todo lo que habían escuchado del Señor en su enseñanza o visto de sus milagros. El Señor, ¿cómo sucedió esta revelación? Pues todo lo que ellos conocían, aún lo que ellos esperaban, aún todo lo que habían visto, participado de la vida de Jesús, el Señor o el Padre les da un discernimiento claro y les da certeza, seguridad de quién es el Señor Jesús. Una revelación clara, fiel y completa que, como vemos después, en la experiencia del discípulo, se mezcla con sus debilidades humanas. Y entonces, en el versículo un poco más adelante dice: desde entonces el Señor comenzó
a decirle, a anunciar su muerte y resurrección. En esta ocasión es la primera de 4 veces donde Jesús anuncia con claridad su muerte y su resurrección. Hasta ahora solo se había implicado, pero ahora Jesús lo declara abiertamente. El Señor está declarando quién es el Mesías. ¿Quién era el Mesías? ¿Lo que los judíos habían dicho de él? De ninguna manera. El Jesús, el Cristo, sí era lo prometido del Antiguo Testamento, sí era el que iba a inaugurar una nueva era de restauración, de salvación y finalmente de justicia y de gloria. Pero aún Pedro retiene solamente la idea inmediata de que Jesús iba a venir y les iba a liberar. Y cuando Jesús dice que era necesario que fuera entregado, que fuese crucificado y al tercer día resucitar, parece que Pedro esto de resucitar no lo oyó. Y entonces la escena es muy gráfica. Pedro sobrepasa sus límites apropiados como discípulo. Los discípulos iban detrás del rabí, del maestro. Por eso dice que Jesús se volvió. Pedro, en contra de lo que debía hacer, de escuchar y recibir del maestro, es como que va a decirle al Señor, no, Señor, me parece que te estás equivocando en este punto. Y el Señor se volvió a él y le dijo, apártate de mí, Satanás, unas palabras que nos recuerdan lo que el Señor dijo al diablo en la tentación, porque estaba había recibido una revelación de Dios cierta, certera, fiel, pero la había mezclado con sus presuposiciones y sus pensamientos, pensando en los intereses humanos. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, y después dice que el que quiera seguir, que tome su cruz y siga en pos de mí. Termino. Cristo se refiere a la esperanza y la promesa de un ser divino y humano que traería salvación y que de forma dramática inauguraría una nueva era de restauración y justicia, así como un juicio y castigo a la rebeldía y la impiedad. Y eso comenzó con la venida de Cristo, comenzó con la cruz, y habrá un día, el día del Señor, que se cumplirá todo ello. Pero nuestro Señor es el Mesías. Es ese ser enviado por Dios, que es Dios mismo, que es nuestra comprensión del entorno donde vivimos, que es la salvación que podemos experimentar, que es la justicia que Él nos ayuda a discernir por la gracia de Dios que se reproduce en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo, y es la gloria que anticipamos cuando Él se manifieste, porque dice la Escritura que nosotros seremos manifestados con Él en gloria. El nombre Cristo expresa la identidad humana y divina. Debemos cuidar que la superficialidad o la generalidad de Cristo, que no generen un concepto sucedáneo de Cristo, que sea incapaz de generar expectación, esperanza y transformación. Cada vez que pensamos en nuestro Señor, debemos pensar en Él como el Mesías. Es el cumplimiento del tiempo cuando Él vino aquí. Estamos en los últimos tiempos, dicen las epístolas, porque ya Jesús vino, ya cumplió todo lo que era por cumplir. Él es la revelación absoluta del Padre. Si bien Nachmanides dijo que ellos no necesitaban un Mesías, nosotros, sin Mesías, no tenemos evangelio. Sin Mesías no hay enseñanza. Sin Mesías no hay salvación. Sin Mesías, ¿de qué valen nuestras oraciones?
Sin Mesías, ¿de qué sirve nuestra reunión? Sin Jesucristo, ¿vale algo la vida eterna? La persona del Mesías, el Salvador, es el centro de la vida eterna. Es lo que esperamos en la gloria. No esperamos solamente ver luces de colores y un mar de cristal y piedras preciosas. Todo eso es vano. Esperamos a nuestro Señor. Esperamos al Mesías, que nos ama, que dice que nuestros nombres están esculpidos en sus manos, que nos amó de esa manera tan profunda. Jesús, el Mesías, el camino, la verdad y la vida.